Hola, ¿qué tal? Que Dios te bendiga. Un gusto volverme a encontrar con cada uno de ustedes en este devocional de la palabra de Dios. Esto es Efesios 2:20, doctrina apostólica y profética. Tu servidor, Jordi Serrano, con semillas de fe que edifican tu vida espiritual. Bueno, son códigos del reino. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16, una porción muy especial que todo ministro tiene que conocer. La palabra de Dios dice allí que toda la escritura es inspirada por Dios, insuflada por Dios. O sea, estos hombres, estos santos profetas, estos santos apóstoles de nuestro Señor Jesucristo fueron inspirados, insuflados, llenos del Espíritu Santo con una revelación. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar. ¿Qué es lo que nos va a enseñar? La palabra profética, la palabra de Dios, útil para enseñar, para redarguir. La palabra nos exhorta, nos redarguye, nos convence. Y no solo eso, dice ahí que también es útil para corregir. Con la palabra del Señor corregimos nuestra vida. De hecho, el Salmo 119 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con la palabra. Lámpara es a mis pies la palabra y lumbrera a todo mi camino. Con guardar la palabra. Así que la palabra es útil para enseñar, para redarguir y para corregir. Y definitivamente nos da dirección para instruir en justicia, a fin de que todo hombre sea enteramente preparado para buena obra. ¿Qué es lo que va a hacer la palabra de Dios? Entonces nos va a enseñar, nos va a corregir, nos va a redarguir, nos va a instruir, nos va a dar dirección, nos va a indicar. Toda revelación, toda visión tiene que ser sustentada por la palabra de Dios. Lo que voy a decir incluso puede incomodar a algunos ministros, pero es la realidad. La palabra de Dios incluso está por encima de la autoridad ministerial, cuando en Hechos capítulo 4 y Hechos capítulo 5 los sacerdotes y los gobernantes de Israel les prohibieron estrictamente a los apóstoles hablar en el nombre de Jesucristo. Pedro dijo: es lícito obedecer a Dios antes que a los hombres. La palabra es la que sustenta todas las cosas. La palabra la tenemos que conocer porque es la que nos beneficia. Es útil para enseñar, es útil para redarguir, es útil para corregir y es útil para instruirnos en toda justicia. Ahora, te vas a topar con predicadores que de repente no tienen la madurez, la altura, el dominio propio, la tolerancia, la paciencia, la gracia, la misericordia, la piedad, virtudes que uno tiene que manifestar, porque para eso nos llamó nuestro Señor Jesucristo de las tinieblas a su luz admirable, para anunciar las virtudes de aquel que nos hace el llamado de las tinieblas a su luz. Estas virtudes son las que tenemos que predicar, que enseñar, y estas virtudes son las que tenemos que manifestar. En todo caso, hubieron hombres que cometieron un error, como en el caso de Moisés, ¿no? 2 veces estuvo en un ayuno de 40 días y 40 noches. En la primera vez que subió al monte, él bajó con las tablas escritas por Dios, las famosas tablas de piedra, las famosas tablas de la ley, que son los mandamientos, y posteriormente recibió la revelación de los 613 preceptos que tiene la Torá, el Pentateuco, o los primeros 5 libros de la Biblia, conocidos como la ley de Moisés. Pero esto es lo que me impacta: el pueblo estaba entregado a la lascivia, estaban entregados a la fornicación, se sentaron a banquetear, a parrandear, a lo que se podría conocer como rumbear, como degenerarse, ¿no? como corromperse. Y Moisés, saliendo de un ayuno de 40 días y 40 noches, quebró las tablas de la ley. Y entonces eso es lo que pasa con algunas actitudes como ministros. Tenemos que ser cuidadosos porque muchas veces queremos darle bibliazos a la gente para que entiendan. Nosotros tenemos que orar como oraba el apóstol Pablo, para que sean alumbrados los ojos del entendimiento y para que vengan del Señor espíritu de sabiduría, de revelación y de conocimiento. Bueno, no solo eso, ¿no? Moisés posteriormente, ya siendo anciano y siendo maduro, dice que golpeó la roca y por eso no pudo entrar a la tierra prometida,
por este error se irritó su espíritu, dice el Salmo, y golpeó la roca. O ponemos el ejemplo de Balaán, ¿no? La burrita corrigió al profeta. Una bestia de carga, una muda bestia de carga, una burra, le habló con voz de hombre para tratar de refrenar la locura del profeta. Y este era un profeta caído de ojos abiertos, con una dimensión espiritual incluso, pero lo cegó la avaricia, la codicia, y empezó a golpear la burrita que tanto le había servido, que tanto lo había cargado. Entonces uno como ministro tiene que tener cuidado de no golpear los servidores, de no golpear los líderes, porque pues es evidente que hay ministros que de repente comienzan a golpear la roca, como hizo Moisés, que es el cuerpo de Cristo. Comienzan a golpear la iglesia, comienzan a dañar la iglesia, o hay ministros, hay profetas que de repente comienzan a golpear a los servidores. La figura de los burros, de las mulas, de las ovejas, Dios nos compara con esas cosas, ¿no? O tenemos el ejemplo del apóstol Pedro, que en el momento más difícil, cuando Jesús necesitaba oración y él les decía que no habían podido velar y orar, que oraran preocupados por los apóstoles, los discípulos, no habían podido velar con él una hora. Pedro, cuando llegó Judas con la turba de los gobernantes, de las autoridades, de los fariseos, de los sacerdotes, Pedro sacó la espada e hirió la oreja de Malco cortándolo. Y uno tiene que tener cuidado, ¿no?, de cómo va a utilizar la palabra de Dios, porque la palabra, dice Hebreos 4:12, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y que penetra y parte el alma del espíritu, lo espiritual de lo sentimental, parte y llega hasta la médula de los huesos, las coyunturas de los tétanos, y discierne los pensamientos del corazón y de la mente. Pero ¿cómo vas a usar la espada? No vayas a herir a la iglesia, porque la iglesia no es de ningún, absolutamente de ningún hombre. Los apóstoles no se apropiaron de ese título diciendo mi iglesia. Siempre que ellos hablaron de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la cual él ganó con precio de sangre. Entonces, como predicadores tenemos que tener cuidado. No es que no podamos exhortar, reprender, amonestar. La Escritura habla de eso. Pero hay una diferencia entre corregir, que se refiere a la palabra exhortar también, a la palabra herir. Tenemos que tener cuidado para no quebrar las tablas de la ley, no agarrar a bibliazos al pueblo de Dios, o golpear la roca, golpear el cuerpo de Cristo, o andar cortando orejas como hizo el apóstol Pedro, y hiriendo las personas. Como ministros, como guías espirituales, ministeriales, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores o maestros, obispos o diáconos, como predicadores y servidores, tenemos que saber que nosotros estamos llamados a restaurar, estamos llamados a levantar, estamos llamados a reconciliar al pueblo con Dios, estamos llamados a lavar los pies unos con otros, estamos llamados y no andar golpeando. No vayamos a ser como Nehemías, ¿no?, que molesto, enfurecido, agarró de las barbas a los judíos, les sacudió las túnicas e incluso hasta los azotó. O el mismo Salomón, ¿no?, ya siendo viejo, y a pesar de que fue sabio más que todos los reyes antes que él, pues ya viejo su corazón se desvió y se inclinó a la idolatría y al paganismo. Y no digamos su hijo Jeroboam, porque dijo él, mi padre los azotó con espinos, yo los voy a azotar con escorpiones. No puedes golpear el pueblo de Dios, no puedes golpear la iglesia del Señor, no puedes golpear las almas, no puedes herir los corazones, porque estamos llamados a restaurar, estamos llamados a reconciliar al pueblo de Dios, estamos llamados todo sacerdote, dice Hebreos capítulo 5, está constituido a favor de los hombres. Estamos llamados a estar a favor de los extraviados, de los ignorantes, de los descarriados, de los débiles, de los debilitados que han caído y han sucumbido en pecado. Estamos llamados a levantar, a restaurar, a bendecir. No estamos llamados a maldecir a la iglesia o al pueblo de Dios. No estamos llamados a eso, bendecir, no maldigáis, dice la Escritura. Así que
Yo espero que esta palabra te edifique, te restaure, te levante, nos ayude a continuar adelante. Que Dios te bendiga, te guarde, bendiga a tu familia y hasta la próxima en el siguiente devocional.